Hola, buenas tardes, noches, hermanos. Espero que Dios les haya colmado de grandes y maravillosas bendiciones este domingo, especialmente a través de su palabra ahí en cada una de sus congregaciones, ahí en casa de Dios. Y espero que ya más hermanos estén, de verdad estén asistiendo a sus congregaciones, que no se hayan quedado acostumbrados a quedarse en casa. Espero que Dios obre en los corazones de los hermanos para que puedan estar ellos ya cada vez en los servicios que tienen, ¿verdad, hermanos? Vamos a empezar nuestro servicio de esta noche ya, hermanos, la predicación de esta noche. Y antes de ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo su bendición, pidiendo su dirección, pidiendo que Él retenga nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos hable en esta noche, hermanos, y que en verdad podamos ver pues sobre todo fruto de esta predicación, porque va a tener que ver un poco con aquellas personas que no han aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre que abrimos tu palabra, Señor, tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Queremos rogarte, Padre, que tú, a través del Espíritu Santo, quien es Dios, puedas retener nuestro entendimiento, nuestro corazón, abrirlo, Señor, para que nosotros estemos totalmente dispuestos a captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos especialmente por aquellas personas que no te conocen como Señor y Salvador de sus vidas. Te rogamos, Padre, que tú ábreles a través de tu palabra, Señor, les redarguyas a través de esta enseñanza y que podamos ver, Señor, que personas lleguen ante tus pies y te tomen como Señor y Salvador de sus vidas. Bendice tu palabra, Señor, háblanos. Te agradecemos que siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. Nos quedamos en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el glorioso y perfecto nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, vamos a leer desde el versículo 1. El Evangelio según San Juan desde el versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siempre ha habido una controversia, vamos, en cuanto a esto, sobre todo con aquellos que piensan, que creen que Jesucristo solamente es un ser humano común y corriente, que solamente fue un profeta, que solamente fue un maestro, que fue un líder religioso. Y la verdad de las cosas, hermanos, es de que aquí mismo en el capítulo 1 de Juan, Dios nos aclara muy bien, exactamente Dios nos aclara quién era el Verbo. Va por favor conmigo ahí al versículo 14. Perdón por moverlo rápido, pero no quiero estar batallando con, con los textos, ¿va? Dice ahí, versículo 14, va lo que dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? Del que está hablando el versículo 1, ¿ah? Entonces, ¿quién es ese verbo? Hay otras traducciones que le ponen la palabra, y al fin de cuentas está hablando de Jesucristo. Dice ahí, y aquel Verbo fue hecho carne, y no solamente dice eso, sino que dice ahí también, y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves lo que está diciendo aquí Juan? No solamente que está reafirmando que aquel Verbo fue hecho carne, o sea, siendo Dios, se hizo hombre, ser humano, sino que habitó entre nosotros, está diciendo Juan. Y ven lo que dice en la siguiente frase: y vimos su gloria. ¿Qué gloria? O sea, ¿la gloria de qué? Del triunfo, la gloria de, no sé. No, está hablando de la grandeza y del poder maravilloso del Señor Jesucristo como Dios. Y claro, no lo vieron antes que lo conociera Juan, ¿verdad? ¿Se acuerda que después de esto, más adelante, si tú sigues leyendo el Evangelio de Juan, dice que cuando lo vio le dijo: oye, aquí el Cordero del...
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. ¿Está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Sabe cuál es el problema y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque sigue habiendo gente que, entre comillas, cree en el Señor Jesucristo. Y ahorita vas a entender por qué. Y si tú te fijas en el título de la enseñanza, me vas a entender por qué. Bueno, dice aquí, aquel verbo fue hecho carne, va, dice, habitó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué del unigénito? Porque es el único Hijo. Y vean lo que dice ahí, lleno de gracia, y no está hablando, cuando nosotros hablamos de gracia aquí, no está hablando de que era chistoso, ay, porque ay, qué gracioso, tiene mucha gracia, a veces decimos, ay, tiene mucha gracia esa persona, y mal empleamos o mal usamos la palabra gracia. La gracia es cuando nosotros dejamos fluir a través de nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tener gracia, no ser gracioso, y en este caso está hablando de eso. De no ser, no es que no sea gracioso en lo que estamos hablando, de que siendo Dios tuvo ese favor para con nosotros y vimos el lleno de gracia y de verdad. O sea que el Señor nunca, mejor dicho, siempre, no nunca, sino que siempre mostró esa gracia para con los hombres, ese amor hacia ellos. Regresa conmigo ahí a versículo 1, hermanos, perdón. Les dije que iba a estar así moviéndolo para más rápido. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vean lo que es el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Qué principio? Pues el principio de todo. O sea, el Señor Jesucristo ha sido Dios siempre. Hay personas, y como estábamos viéndolo hace rato a mediodía en el servicio, hay muchas personas que dicen que creen en Dios, ¿sí? Pero hay algunos que solamente creen en Dios Padre. ¿Me explico? A Dios Hijo y Dios Espíritu Santo piensan que no son dioses. Piensan que no son parte de Dios. Piensan que no son parte de Dios. Porque dicen, entonces tenemos dioses. No, entiéndelo. Especialmente a ti, amigo y amiga, que tú no crees que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Hay indicios claros en toda la palabra de nuestro Dios que dicen que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y estamos hablando precisamente ahorita de eso. Ahora sí, vaya conmigo, por favor. Juan 8:58. ¿Qué dice? Jesús les dijo. ¿Quién le dijo? Jesús. ¿Quién Jesús? Jesucristo les dijo, de cierto os digo, de verdad te digo, en serio te digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesucristo. Y vean lo que dice ahí, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y se salió del templo. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Porque se creía más que Abraham? ¡Claro! Abraham es un simple ser humano, como muchos seres humanos en los cuales a lo mejor tú, querido amigo y amiga, ¿sí? Tú tienes puesta tu fe. Son simples seres humanos. En la única persona que vale la pena poner nuestra fe es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno. Antes que Abraham fuese, está hablando de hace más de 2000, 4000, como unos 5000 años. Por ahí. O un poco menos, pero por ahí. Más de 4000, sí. ¿Me explico? Entonces, y dice el Señor Jesucristo, Jesús está diciendo, antes de que Él existiera, yo existo. Esa es otra interpretación de esto, cuando dice, antes que Abraham fuese, antes que Abraham existiera, antes que Abraham naciera, antes que conocieras de Abraham, yo soy, yo existo. Y por eso se indignaron y sobre todo eran los quienes, los religiosos de aquel entonces, ¿verdad? Entonces cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice eso, ahora vaya conmigo por favor a Romanos, capítulo 1, 4.
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y porque recibimos la gracia, y el apostolado está hablando el Señor, el apóstol Pablo, ¿eh? Y habla de por qué está declarado, porque al fin de cuentas Él es Dios. Regrese por favor conmigo ahí a Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, dice ahí, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién las hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es cierto, ¿o no? Él tiene que ver mucho con la creación. Y hay un montón de textos que hablan de eso. Y no los vamos a ver todos porque... O no nos sienta a todos porque si no, nos vamos a tardar mucho. Porque realmente yo quiero llegar más abajo del pasaje. Entonces, siendo Dios, se hizo carne, lo acabamos de ver en el versículo 14 de este mismo pasaje. Por Él, ya vimos a otros pasajes, antes que Abraham fuese yo soy, dijo el Señor Jesucristo. Luego dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién Él? Hablando del Señor Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego vean lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. No es que se le haya acabado la vida, no. O sea, está hablando que en Él estaba la vida en el sentido de que Él es la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, ¿por qué nosotros, o mejor dicho, por qué ustedes, digo, y perdón por excluirme, pero pues yo nunca practiqué otra religión? O mejor dicho, no practiqué religión. Yo desde que tengo razón de ser llegué a una iglesia donde se predicaba la Biblia y te enseñaban a tener no una religión, sino tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, yo no practiqué una religión desde que nací. Llegué a los brazos de un pastor como su servidor, que fueron los brazos de papá que conocí. Claro, estaba mi mamá que la hizo le agradezco a Dios totalmente eso, ¿eh? Que mi mamá la hizo de papá y de mamá, pero los brazos que conocí yo de bebé eran los de un pastor, y nos criamos con su familia, y estábamos todos los días en la iglesia, y ese pastor, aparte de ser hijo de Dios y siervo del Señor, aparte de conocerlo como papá, yo le estaba comentando eso antier a Jorge y a Pili, también fue ejemplo para mí porque fue el primer pastor que yo conocí desde niño. Y siempre siempre enseñaron los que le ayudaban en la iglesia, los maestros, siempre nos enseñaron a que teníamos que tener una relación con Dios a través de Jesucristo. No seguir una religión, sino tener esa relación. Y yo crecí con eso. Hasta los 12 años. Siendo un adolescente, fue cuando me cayó el 20. ¿Y qué me cayó? ¿Y qué 20 me cayó? Que Jesús es Dios, que gracias a Él como Dios existen todas las cosas. Y lo más maravilloso que me cayó el 20 es de que Él es la vida. Vamos ahí nos iba a llevar ya al capítulo 14, pero vamos primero a Juan 3, 16. Porque también tiene que ver con eso, hermanos. Vamos a leer el versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo, vuelve a repetir ahí la palabra de ¿qué? Unigénito, porque es el único. Hablando de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios, y vamos a ver. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree en su sacrificio, que cree que murió en la cruz por mis pecados, que cree que porque yo soy pecador estoy lejos de Dios y me puedo acercar a Dios solamente a través de Jesucristo,
Dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ven lo que Dios está diciéndonos? No vino Cristo para condenar al mundo, vino Cristo para salvarnos, para salvarte a ti amigo y amiga. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué dice ahí? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, son y serán malas. Yo pondré ahí, porque siempre sigue lo mismo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Y esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Y fíjate, a veces me da risa, a veces ya no sé ni qué reacción tener, pero hay muchos seres humanos con los que he hablado, hombres y mujeres, y me dicen, ay, yo no creo que Dios sea tan malo que me mande al infierno. No, Dios no te está mandando al infierno. Tú mismo estás escogiendo, tú mismo estás rechazando a Dios y lo que Dios dice y quieres vivir como se te pega la gana. Tú mismo te estás condenando porque Dios te dice, aquí está la solución. Y tú mismo te estás condenando al mundo, no Dios. Te estás condenando al infierno, perdón. Tú mismo te estás yendo para allá, no Dios, porque Dios te está dando la salvación a través de Jesucristo. Pero si tú no quieres creer, si tú quieres seguir viviendo engañado o engañada, de que estás bien con Dios porque tienes una religión, de que estás bien con Dios porque no eres malo, no has matado a nadie, no le robas a nadie, al contrario, me he encontrado personas que me dicen, no, yo al contrario, ayudo a los que necesitados. ¿Y? Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí te está diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y los seres humanos, ¿qué dice ahí? Aunque dice hombres, pues sabemos que está hablando del ser humano. Amaron más las tinieblas que la luz. Es como tú, querido amigo y amiga. ¿Amas a Dios? ¿Amas las cosas de Dios o las aborreces? Por ejemplo, ahorita, no sé, si estás viendo la predicación, qué bueno, pero muchos están viendo el partido de América Chivas. Muchos están allá en el centro ahorita, echándose unas. Hace rato agarraron a uno aquí, en esta calle, aquí no en esta que es Moctezuma, sino en el callejón y hacia allá arriba. ¿Por qué? Porque iba en la calle 5 de Mayo en sentido contrario. ¿Por qué? Pues porque andaba bien jarra. Y se tuvieron que llevar, ¿por qué? Porque no sabían de lo que estaba haciendo y no que lo detuvieron, tenían que llevárselo. Y se ve que tenía lana porque traía muy buen carro. Muy buen carro. Aborrecen a la luz y prefieren las cosas y llaman las cosas de las tinieblas, dice la palabra. Aquí lo está diciendo. Y esa es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y yo te pregunto, querido amigo y amiga, en verdad te pregunto, ¿amas las cosas de Dios? ¿O te valen un reverendo pepino? Porque si es así, no digas que, como lo que estaba yo mencionando hace rato, no digas que yo no creo que Dios sea tan malo que me condene. No, Dios no te condena. Dios te da todas las oportunidades para que tú seas salvo, para que tú seas salva. El problema es de que tú lo rechazas. Juan 14. ¿Ven lo que dice? A ver, espérenme, sí lo vamos a leer, pero quiero leer de arriba. Bueno, vamos a leer desde el
Desde el 1. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el 1, hermanos, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Ve lo que está diciendo Jesucristo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, hablando de Dios Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Ves lo que Dios, nuestro Dios Jesucristo está diciendo? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces como que dijeron, o sea, sobre todo Tomás, el querido Tomás, el incrédulo Tomás, ¿verdad? Y le dijo Tomás, a veces decimos, hay un dicho que los mexicanos pusimos, ¿verdad? Yo como Santo Tomás hasta no ver, no creer, pues no es que sea un dicho, sino que así lo dijo Tomás, ¿verdad? Aquí también estaba de incrédulo, no creía, como muchos de los que nos están escuchando ahorita, no creen en Jesucristo, creen más en su religión, creen más en sus supuestas bondades que tienen, supuestas virtudes que tienen, porque me dicen a mí, muchas veces me han dicho, pues yo no soy tan malo, no, pues yo tampoco, pero por una sola mentira podemos estar más cerca del infierno que de Dios, así de fácil es esto, ¿ah? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús les dijo, Jesucristo les dijo, Dios les dijo, como tú quieras ponerle ahí, les dijo, y te dice a ti, y me dice a mí, y nos dice a todos los seres humanos, yo soy el camino. No es como aquellos absurdos que dicen, ay, pues para llegar con Dios es como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Sí, a Roma puede llegar por cualquier parte, pero por Dios, para con Dios, perdón, pero para con Dios solamente hay un camino, y es Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino. Si hubiera otros caminos, aquí te hubieras puesto, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Si te dijera ahí, bueno, aparte de mí puede ser tu religión, yo soy el camino. Hubiera puesto religión y no puso tu religión, la que tú profesas, la que tú guardas. No está hablando de tu religión, está hablando de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad, la única verdad, porque no hay más verdad. A lo mejor a ti te han hecho creer que lo que te han dicho y lo que te han inculcado y lo que te están enseñando es la verdad. Y nada que ver. La única verdad es Jesucristo. Y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si ahí hubiera terminado el versículo, yo te diría, tienes razón, querido amigo y amiga. Exactamente, sí, perdóname, tienes razón. Hay otros caminos para llegar al cielo. Hay otras maneras para llegar con Dios. Hay otras maneras para estar bien con Dios. No, no lo hay porque Dios mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie del pasado, nadie del presente, nadie del futuro viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Un hombre, sí, un ser humano sin pecado. Un Dios, mejor dicho, Dios, nuestro Señor, sí, porque siendo hombre vino al mundo, se hizo hombre sin pecado y murió por nuestros pecados. Por eso es el único camino, la única verdad y la única persona que nos puede llevar con vida al Padre, nadie más. Si Dios aquí hubiera permitido tu religión o esta religión o aquella religión o tus buenas obras o tu buen comportamiento o etcétera, 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 lo que tú quieras meterle ahí, querido amigo y amiga, aquí estaría escrito, pero Dios solamente exclusivamente puso, mejor dicho, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Así es que síguele. Si tú te quieres seguir engañando que es por tu religión, síguele. Te vas a llevar un chasco cuando estés delante de Dios. Si tú te estás pensando que por ser altruista o por ser buena persona estás bien con Dios y no crees en el Señor Jesucristo y no lo has aceptado en tu corazón, síguele. Síguele. Te vas a llevar un chasco cuando estés delante de Dios. Porque todos vamos a comparecer delante de Dios. Síguele. Síguete engañando. Aquí Dios dice, Dios mismo te dice a ti, Dios mismo me dijo a mí hace 42 años, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo lo creí, gracias a Dios, yo lo creí. ¿Sabes cuál es la situación? Vayan conmigo, Juan capítulo 1, versículo 5 estábamos, creo, ¿no? 6. No, entonces estábamos en el 5. Ah, sí, ya. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él estaba preparando el camino del Señor y no creyeron. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando del Señor Jesucristo, ¿va? En el mundo estaba, y ve lo que dice aquí. En el mundo estaba, hablando del Señor Jesucristo, y el mundo fue hecho por él. Por él fue hecho, perdón. Pero, y ese es el problema, pero el mundo no le conoció. Aquí anduvo Dios caminando, hace 2000 años y cachito. Aquí estuvo Dios caminando y el mundo no le conoció. Lo rechazaron. ¿Ves lo que dice el versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y algunos dicen, aquí está hablando solamente de los judíos, ¿no? Aquí tiene doble referencia. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A salvar al mundo. Al que cree en él fue a salvo. Y los suyos sí, los judíos como pueblo, pero también los seres humanos como ser humano. No le recibieron, le rechazaron. Vaya por favor conmigo ahí a Juan capítulo 5, hermanos. Cinco. $43. Yo he venido en nombre de mi Padre, hablando de Dios, y no me recibís. Si otro viniera en su nombre propio, o en su propio nombre, a este recibiríais. Y dime si no. Dime si no. Te lo voy a poner así. Déjame ponértelo, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo te pondré el ejemplo? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Chorronal de montones. Si llega una que te guste a ti, que te enseñes su nombre y te gusta a ti, la vas a seguir. A eso se refiere aquí. Cualquiera que llegue en su nombre, lo recibes. Pero yo, como vengo en nombre de Dios, me rechazas. Así es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces te ha mostrado su amor Dios? ¿Cuántas veces te ha mostrado su cuidado? ¿Cuántas veces te ha mostrado que le preocupas, que en verdad le preocupas? Y siguen y siguen, y no solamente tú, sino muchos, siguen y siguen y siguen rechazándole. ¿Por qué? Porque viene en nombre del Señor, sí. ¿Cómo podéis, dice ahí versículo 44, vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, hablando de los seres humanos?
¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo hace unos días? O sea, ¿tú quieres que yo acepte una filosofía humana antes que lo que Dios dice? ¿Cómo crees? Si no se compara para nada. Y yo sé que hay cosas buenas, hablando de filosofías humanas, pero jamás, jamás se van a comparar con lo que Dios dice. Nunca. Él es perfecto. Él es la verdad, la única verdad. El problema es de que tú sigues creyendo más, como dice aquí. Le das más gloria al hombre o a la mujer, porque está hablando del ser humano, que a Dios. Tú crees más, como te dije otra ocasión, y es más, lo sigues. Crees más en lo que te enseña un hombre o una mujer que lo que Dios te enseña a través de su palabra. Porque lo sigues. Por eso sigues siendo religioso. Por eso sigues pensando que por tu religión estás bien con Dios. Y no. Dice ahí nuestro Señor, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, y en este caso Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué habla de Moisés? Porque los fariseos, los religiosos, los sacerdotes de aquel entonces religiosos, para ellos no le tenías que, no podías tocarles ni a José, ni a Abraham, perdón, ni a Moisés, ni a Jacobo, ni a su descendencia. Y vean lo que les dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, perdón, me creerías a mí porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, dice el Señor, ¿cómo creeréis a mis palabras? Regresamos a Juan, hermanos, capítulo 1. Creo que estábamos en el 9, a ver. No, estábamos en el 11, ¿va? ¿Han rechazado al Señor? Sí. ¿Cuánto? Déjenme ver otro texto, déjenme ver si lo vemos. Sí, vamos a mejorar ese texto, hermanos. 12. Vean lo que dice Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, hablando del Señor, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió y Él me dio mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. ¿Qué día postrero? Hasta allá en el futuro. Donde Dios, el Señor Jesucristo, se va a sentar como juez y todas aquellas personas que le rechazaron, todos aquellos seres humanos mayores, viejitos, jóvenes, adolescentes y niños hasta cierta edad, que escucharon al Señor Jesucristo, que les enseñaron que Él es el camino, la verdad y la vida, y le rechazaron, van a ser juzgados. Pero no para que entren al cielo. Y no para que tú puedas llegar y le digas, ay, Señor, yo hice esto, ay, Señor, yo hice aquello. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a lo mejor tú eres uno de ellos. Y es que yo siempre seguí esto, pero te enseñamos la verdad. Dios te va a decir, de una o de otra manera llegó la verdad a ti, la única verdad que soy yo. De una u otra manera se te enseñó el camino, el único camino que soy yo. Así va a decir el Señor Jesucristo. Y soy la única verdad y el único camino que te podría dar la vida. Y tú lo rechazaste. Ni modo. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, hablando del nombre de Jesucristo y todo lo que Él hizo y sigue haciendo, les dio, dice ahí, potestad
Permíteme cambiar la palabra potestad por algo más de nuestro tiempo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. O si me permites ponerle, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para que tú te conviertas en hijo de Dios? Recibir a Cristo y creer en su nombre, en toda la extensión, como decimos, en toda la extensión de la palabra Jesucristo. ¿Qué implica la extensión de la palabra Jesucristo? Que Él es Dios, que Él es creador, que Él es la luz, que Él es el camino, la verdad y la vida, que por amor siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Eso implica, y todo lo demás, porque es todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo y sigue haciendo. Está preparando un lugar para nosotros, allá en el cielo. Entonces, ¿qué implica eso? Creer implica en toda la extensión de la palabra Jesucristo. Lo principal es de que es Dios, es Señor y es el Salvador de todos aquellos seres humanos que le reciben y creen en Él. Y la verdad de las cosas, hermanos, es de que, y especialmente amigos, es de que Dios está esperando que tú te rindas delante de Él y le aceptes en tu corazón. Como yo te dije hace un momento. Más claro, ni el agua. Querido amigo y amiga, tarde o temprano, tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. No sé qué edad tengas. Yo este año voy a cumplir 33, no es cierto, 55. No sé cuánto tiempo me quede de vida. Pero una cosa es segura. Eso estoy totalmente seguro, segurísimo, que si Dios no me permite ver la luz de mañana, o sea que ya me cuelgue los tenis, o las chanclas, o los zapatos, depende de qué vaya a poner mañana, o a lo mejor así descalzo, ¿verdad? Pero si Dios ya no permite que vea la luz de mañana, cuando yo abra los ojos voy a estar con el Señor Jesucristo, porque Él es mi Dios, es mi Señor, y Él es mi Salvador, y tengo esa confianza plena. La pregunta es para ti. A lo mejor tú puedes decir lo mismo. Y yo no sé si tú eres esposo o esposa, porque no te estoy viendo. Yo no sé si tú eres padre o madre, o a lo mejor eres hijo o hija. Pero ¿qué de tus papás? Si eres hijo o hija, y a lo mejor tú has aceptado a Cristo, ¿qué de tus papás? ¿Qué de tus hermanos? Si tú eres padre, ¿qué de tus hijos? De tus hijas. ¿Por qué? Porque va a ser muy triste que tú te vayas al cielo y tu ascendencia esté en el infierno y tu descendencia también. ¿No crees? ¿No crees que es tiempo de hablar con ellos? Ahora, si ya no lo puedes hacer, pues ya no puedes hacer nada. O sea, para que me entiendas, si tu ascendencia no creyó en Cristo y no lo aceptó, tú sabes ya bien dónde están. Porque Él es el único camino, la única verdad que nos puede dar la vida. Pero de los que sí puedes hacer algo es por tu descendencia, si es que tienes descendencia, ¿no? O si no, por tu familia que está todavía viva. Los que ya partieron, ya no se les puede hacer absolutamente nada. Aunque tú te quieras engañar, aunque tú te quieras dejar llevar por el sentimiento y quieras hacer algo, y aunque le pidieras con todo tu ser, con todas tus ganas a Dios que hiciera algo por los familiares, ya no voy a decir ascendencia, sino familiares que ya partieron de este mundo, no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Pero sí puede hacer algo por ti
si no has aceptado a Cristo, y por los que están vivos, familiares especialmente, tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, si estás en la escuela, tus compañeros de escuela, tus maestros, si tienes un negocio, tus clientes, digo, ¿no? ¿Todavía podemos hacer algo por ellos? Sí, porque todavía está latente y patente la salvación en Cristo Jesús, porque Él sigue siendo el camino, sigue siendo la verdad, y sigue siendo la vida, y sigue siendo la única forma de llegar con Dios Padre. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Yo le titulé a esta enseñanza, ¿por qué me rechazas? Y no es que me esté rechazando a mí, ¿eh? No. Esa pregunta te la está haciendo a ti, querido amigo y amiga, el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo rechazas? En verdad, pesa más tu creencia, tu filosofía, que lo que Dios te está diciendo. Yo creo que es tiempo de que pienses bien. Si no quieres creer en el Señor y si quieres seguirle rechazando, no se puede hacer nada. Y nadie va a poder hacer nada por ti. Porque todo es individual, no es colectivo. Yo acepté a Cristo yo solito. Algunos de ustedes que me están escuchando que son salvos, no fue colectivamente, lo hicieron personal. Aceptar a Cristo es personal. Aceptar a Cristo es personal, rechazar a Cristo es personal. Las dos cosas son personales. O aceptas o rechazas. Si aceptas, vas a estar con Dios para siempre. Si rechazas, vas a estar lejos de Dios para siempre. No hay más. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú, nuestro Señor Jesucristo, eres el único camino, la única verdad que nos puede dar la vida, esa salvación, Señor, del castigo eterno, que es el infierno. Así es que permite, Padre, que el Espíritu Santo, quien es Dios, redarguye el corazón de todas las personas que no te conocen, Señor, como Señor y Salvador de sus vidas, y que están escuchando o más adelante van a escuchar y ver este video, Señor. Úsalo, que el Espíritu Santo redarguye en sus corazones hasta que Él o ella se rinda delante de ti y te tome como el Señor y el Salvador de su vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.